Parte 4. Origen y desarrollo del Zen. Las cualidades que distinguen el Zen o Chean con respecto a otros tipos de budismo son bastante difíciles de precisar cuando llega el momento de expresarlas con palabras, pero el Zen tiene un aroma bien definido e inconfundible. Aunque el nombre Zen significa dhyana o meditación, otras escuelas budistas dan tanta importancia a la meditación como el budismo, o aún más. Y por otra parte, a veces parecería que para el Zen no fuera necesaria la práctica de la meditación formal. Tampoco es peculiar del Zen el hecho de no tener nada que decir, el hacer hincapié en que la verdad no puede expresarse en palabras, porque eso mismo es lo que enseña el Madhyamika y también Lao Tzu. Quienes saben no hablan. Quienes hablan no saben. Quizá el especial aroma del Zen consiste en tener algo de peculiarmente directo. En otras escuelas de budismo el despertar o bodhi parece remoto y casi sobrehumano, algo que puede alcanzarse solo tras muchas vidas de pacientes esfuerzos. En cambio, en el Zen existe siempre la sensación de que el despertar es algo muy natural, algo sorprendentemente obvio, que puede ocurrir en cualquier momento. Si implica alguna dificultad, es que resulta demasiado simple. El Zen es también directo en su manera de enseñar, porque apunta directa y abiertamente a la verdad sin perder el tiempo en símbolos. El acto de apuntar directamente, chi-chi, consiste en demostrar abiertamente lo que es el Zen mediante actos o palabras no simbólicos que a menudo al no iniciado le parecen referirse a los temas seculares más comunes, o completamente absurdos. En respuesta a una pregunta acerca del budismo, el maestro hace una observación casual acerca del tiempo o realiza algún acto sencillo que no parece tener nada que ver con asuntos filosóficos o espirituales. Pero es difícil hallar muchos ejemplos de este método antes de llegar a mediados de la dinastía Tang, cuando el Zen ya estaba bien establecido, si bien está muy de acuerdo con lo que subrayaban los primeros maestros acerca del súbito despertar en medio de los asuntos cotidianos. Nadie ha podido encontrar ningún rastro de una escuela específicamente dhyana en el budismo indio, pero como carecemos de documentación histórica, este hecho no prueba que no haya existido. Si la nota característica del Zen es el súbito o instantáneo despertar, Tung-Wu, sin pasar por etapas preparatorias, hay sin duda muestras de su existencia en la India. El Lankavatara Sutra afirma que hay maneras graduales y maneras repentinas, Yugapat, de despertar. Las primeras por la purificación de las efusiones o proyecciones, asrava, mancilladas de la mente. Las segundas por paravriti, un instantáneo giro dentro de las profundidades de la conciencia, que desecha las concepciones dualistas. Se lo compara a un espejo que refleja de inmediato cualquier forma o imagen que aparezca ante él. Hay también una clara relación entre la idea del despertar inmediato y la enseñanza del Vajracchedika, o Sutra cortador de diamantes, acerca del hecho de que alcanzar el despertar no es alcanzar nada. En otras palabras, si Nirvana ya está realmente aquí y ahora, de modo que buscarlo es perderlo, no será adecuado tomar conciencia de él mediante una serie de pasos sucesivos. Aunque sus orígenes son probablemente posteriores a los del Zen en China, hay también una tradición de esta especie en el budismo tántrico, y nada indica que haya habido una influencia inversa proveniente del Zen chino. En una obra tántrica del siglo X de Vida Asara se encuentran textos paralelos a los dichos del Zen. Si ella, la verdad, ya se ha manifestado, ¿para qué sirve la meditación? Y si está oculta, estamos midiendo las tinieblas. Mantras y tantras, meditación y concentración, son todas causa de autoengaño. No mancilles en la contemplación el pensamiento que es puro por su propia naturaleza, sino quédate en la gloria de ti mismo y deja de atormentarte. Todo lo que ves es ello, delante, detrás y en las 10 direcciones. Aún hoy deja que tu maestro ponga fin a la ilusión. La naturaleza del cielo originalmente es clara, pero a fuerza de mirarlo la vista se oscurece. También el budismo tibetano comprende una tradición del sendero breve, al que se considera como un ascenso rápido y pronunciado al nirvana para quienes poseen el coraje necesario, aunque en los 6 preceptos de Tilopa se encuentra una doctrina que recuerda al Zen por la importancia que concede a lo natural e inmediato. Nada de pensamiento, nada de reflexión, nada de análisis, nada de cultivarse, nada de intención. Deja que se resuelva solo la inmediata liberación sin ningún plan o intención especial. Aparece también en la idea tántrica de Sahaja, el estado natural o cómodo del sabio liberado. No es este el lugar adecuado para discutir la verdadera significación del súbito despertar y de la naturalidad, pero los ejemplos que hemos señalado muestran que la tradición de un sendero directo existía también fuera de China y sugiere como fuente original el budismo indio.
Una razón evidente de la falta de documentación sería el hecho de que un principio de esta clase se expone fácilmente a ser mal interpretado y podría haber sido guardado como doctrina secreta y discutido abiertamente en épocas posteriores. En realidad, la tradición Zen sostiene que el súbito despertar no es comunicado por las sutras sino que ha sido transmitido directamente de maestro a discípulo. Esto no implica nada tan esotérico como una experiencia comunicada por telepatía, sino algo mucho menos sensacional. Así, cuando los pandits hindúes subrayan que la sabiduría no se obtiene de las escrituras sino solo del maestro o gurú, quieren decir que los textos como el Yoga Sutra contienen solo los subtítulos de la doctrina, y que la explicación completa requiere a alguien que la haya aprendido por tradición oral. A esto habría que añadir que como la tradición es primordialmente una experiencia, las palabras no pueden comunicarla, como no pueden comunicar ninguna otra experiencia. Sin embargo, no es necesario suponer que alguna vez existió en la India una cierta escuela dhyana. La creación del Zen puede explicarse suficientemente por el contacto de taoístas y confucianistas con los principios fundamentales del budismo mahayana. Así es que casi tan pronto como las grandes sutras mahayanas pudieron leerse en la China, puede advertirse la aparición de tendencias muy próximas al Zen. Esto ocurrió gracias a la obra del gran monje y erudito indio Kumarajiva, que tradujo las sutras en Kutsan y Cheangan entre los años 384 y 413, cuando uno de sus más destacados discípulos era el joven monje Zen Chao, 384 a 414, que había comenzado como copista de los textos confucianos y taoístas. Zen Chao se había convertido al budismo después de leer el Vimalakirti Sutra, texto que ha ejercido considerable influencia sobre el Zen. Aunque Zen Chao se hizo monje, este sutra es la historia de un seglar, Vimalakirti, que superó a todos los discípulos del Buda por la hondura de su entendimiento. Fue más lejos que todos los demás discípulos y bodhisattvas al contestar una pregunta acerca de la naturaleza de la realidad no dual con un tronante silencio, ejemplo que frecuentemente siguieron los maestros Zen. Vimalakirti en su silencio de trueno es también un tema favorito de los pintores Zen. Pero la importancia principal de este sutra para la China y para el Zen fue el punto que afirmaba que el perfecto despertar era compatible con los asuntos de la vida cotidiana, y que, en realidad, la culminación consistía en entrar en el despertar sin exterminar las impurezas. Klesa. También había aquí algo atractivo para la mentalidad confuciana y taoísta. El acento que ponía el confucianismo sobre la importancia de la vida familiar no simpatizaba fácilmente con un budismo de tipo rigurosamente monástico. Aunque los maestros budistas chinos eran generalmente monjes, tenían gran número de estudiantes avanzados seglares, y el Zen en particular siempre ha dado gran importancia a la expresión del budismo en términos formalmente seglares, en artes de todo tipo, en trabajos manuales, y en la apreciación del universo natural. Tanto los confucianos como los taoístas estarían muy de acuerdo con la idea de un despertar que no implicara el exterminio de las pasiones humanas, expresión que también puede utilizarse para traducir el término klesa. Ya hemos observado que estas dos filosofías profesaban una peculiar confianza en la naturaleza humana. Sin embargo, no exterminar las pasiones no significa permitirles florecer indómitas. Significa abandonarlas más bien que luchar contra ellas, sin reprimirlas ni complacerse en ellas. El taoísta no es nunca violento, pues alcanza sus fines por medio de la no interferencia. Wu Wei, que es una especie de judo psicológico. Los escritos de Zen Chao, así como su comentario al Vimalakirti Sutra, están llenos de citas y frases taoístas, pues parece que seguía el ejemplo de monjes menos importantes aunque más antiguos, como Wu Yuan, 334 a 416, y Tao An, 312 a 385, al utilizar la extensión de la idea, KOIC, para explicar el budismo mediante paralelos taoístas. Este hecho sugeriría la equivalencia de ambas tradiciones hasta tal punto que a fines del siglo V Liu Cheiyu podía decir, desde las montañas Kunlun hacia el este se utiliza el término, taoísta, gran unidad. Desde Cachemira hacia el oeste se utiliza el término, budista, Sambodhi. Ya anhelemos el no ser, Wu, o cultivemos la vaciedad, Sunyata. El principio implícito es el mismo. Dos de las doctrinas de Zen Chao parecerían haber tenido cierta importancia para el desarrollo posterior del Zen, su concepción del tiempo y del cambio, y su idea de que prajna no es conocimiento. El capítulo sobre la inmutabilidad de las cosas en su libro de Chao es tan original y tan asombrosamente similar a la sección sobre el tiempo que aparece en el primer tomo de Sobogenso, obra de Dogen,
que el célebre filósofo zen japonés sin duda debió de haberlo conocido. Las cosas pasadas están en el pasado y no van de allí al presente, y las cosas presentes están en el presente y no van de allí al pasado. Los ríos que compiten entre sí para inundar la tierra no corren. El aire errante que sopla no se mueve. El sol y la luna que giran en sus órbitas no dan vueltas. Ya al mismo modo Dogen señalaba que la leña no se convierte en cenizas y que la vida no se vuelve muerte. Corno al invierno no se torna primavera. Cada momento del tiempo es algo quieto y completo. En Sisen Chao trató también la aparente paradoja de que prajna es una especie de ignorancia. Como la realidad última carece de cualidades y no es una cosa, no puede convertirse en objeto de conocimiento. Por tanto, prajna, la visión directa, conoce la verdad mediante el no saber. La sabiduría no conoce, pero ilumina la más profunda hondura. El espíritu no calcula, pero responde a las necesidades del momento dado. Como no calcula, el espíritu brilla en gloria solitaria en lo que está más allá del mundo. Porque no sabe, la sabiduría ilumina el misterio, Swan, más allá de los asuntos humanos. Sin embargo, aunque la sabiduría se halla fuera de los asuntos, nunca carece de ellos. Aunque el espíritu se halla más allá del mundo, siempre se queda dentro de él. Este es uno de los principales eslabones entre el taoísmo y zen, pues el estilo y la terminología del libro de Chao es completamente taoísta, aunque el tema es budista. Los dichos de los primeros maestros zen, tales como Huinen, Zen Hui y Huan Po, abundan en estas mismas ideas, que conocer verdaderamente es no conocer, que la mente despierta responde de inmediato, sin calcular, y que no hay incompatibilidad entre el conocimiento búdico y la vida del mundo cotidiano. Aún más próximo al punto de vista del Zen estaba Tao Zen, 360 a 434, compañero de estudios de Zen Chao, que fue el primer e inequívoco expositor de la teoría del despertar instantáneo. Si el nirvana no se lo puede hallar aferrándose, no puede hablarse siquiera de aproximarse a él gradualmente, por el lento proceso de acumular conocimientos. Hay que tomar conciencia de él mediante un solo relámpago intuitivo, que se llama Tunguo, en japonés, Satori, que es el término zen corriente para designar el súbito despertar. Si el Im Yon al tratar la doctrina de Tao Zen llega a sugerir que el despertar instantáneo es más apropiado a la mentalidad china que a la de la India, y habla en favor de la calificación de Suzuki que dijo que el Zen era una revolución china contra el budismo indio. La doctrina de Tao Zen, por desusada y asombrosa que fuera, tiene que haber encontrado considerable aceptación. Vuelve a ser mencionada más de un siglo después en una obra de Hui Yuan, 523 a 592, que asimismo la relaciona con el maestro Hui Tan, que vivió hasta aproximadamente 627. La importancia de estos primeros precursores del Zen reside en que dan una pista de los comienzos históricos del movimiento. Si no aceptamos la historia tradicional de que llegó a la China en 520 con el monje indio Bodhidharma. Eruditos modernos como Feng Yulan y Peyot han expresado serias dudas acerca de la verdad de esta tradición. Sugieren que la historia de Bodhidharma fue una piadosa invención de tiempos más recientes, cuando la escuela se necesitaba autoridad histórica para apoyar su pretensión de ser una transmisión directa de la experiencia del Buda mismo, aparte de los sutras. Bodhidharma aparece como 28º en una lista un tanto fantástica de patriarcas indios que se inicia con Gautama y luego sigue en directa sucesión apostólica. En el estado actual de la investigación es difícil decir si las concepciones de estos eruditos deben ser tomadas en serio y si son otro ejemplo de la moda académica que consiste en poner en duda la historicidad de los fundadores de religiones. La narración tradicional de la escuela zen acerca de su propio origen cuenta que Bodhidharma llegó a Cantón proveniente de la India alrededor del año 520, y que siguió viaje hasta la corte del emperador Wu Delian, entusiasta patrón del budismo. Sin embargo, la doctrina de Bodhidharma y su actitud brusca no agradó al emperador, de modo que se retiró por varios años a un monasterio situado en el estado de Wei, donde pasó el tiempo mirando la pared hasta que finalmente encontró un discípulo adecuado en Huicao, que luego se convirtió en el segundo patriarca del Zen en la China. Desde luego, la llegada de un gran maestro budista procedente de la India en este periodo no tiene nada de improbable. Kumarajiva había llegado poco antes del año 400, Bodhirusi poco después de 500, y Paramara estuvo en la corte de Liam aproximadamente en la misma época que Bodhidharma.
Tiene algo de sorprendente el hecho de que no queden pruebas de su existencia hasta poco más de 100 años después de sus días. En esos tiempos no había diarios ni quién es quién, y aún en nuestro tiempo, con su excesiva documentación, hay gente que ha hecho importantes contribuciones al saber y a la cultura y que puede quedar sin reconocimiento público hasta años después de su muerte. También en este caso parece que debemos aceptar la historia de Bodhidharma hasta que haya datos realmente abrumadores en su contra, reconociendo que las ideas de Zen Chao, Tao Zen y otros, también podrían haber sido tributarias a la corriente del Zen. Una de las razones para sospechar de la historia de Bodhidharma es que el Zen es tan chino por su estilo que parece improbable que tenga origen indio. Sin embargo, el muy taoísta Zen Chao fue discípulo de Kumarajiva, como lo fue Tao Zen, y los escritos atribuidos a Bodhidharma y a sus sucesores hasta Huineng, 638-7 y 3. Muestran la clara transición de una concepción india a una concepción china de dhyana, la ausencia de toda huella de una escuela dhyana en la literatura budista india, o de Bodhidharma en relación con ella, se debe quizá al hecho de que nunca hubo una escuela dhyana o zen ni siquiera en China hasta unos 200 años después de la época de Bodhidharma. Por otra parte, habría habido una práctica casi universal de dhyana, es decir, de Tso-Chean de, en japonés, Zazen, o meditación en posición sentada, entre los monjes budistas. Y los instructores especiales que supervisaban esta práctica recibían el nombre de maestros en dhyana, cualquiera fuera su escuela o secta. Había igualmente maestros Vinaya, o instructores de la disciplina monástica, y maestros Dharma, o instructores de doctrina. El Zen se convirtió en una escuela distinta solo cuando promulgó una concepción de dhyana muy diferente de la práctica generalmente aceptada. La tradición Zen representa a Bodhidharma como un sujeto de aspecto feroz, de barba tupida y ojos penetrantes, muy abiertos, donde había, sin embargo, el esbozo de un guiño. Una leyenda cuenta que una vez cayó dormido mientras meditaba, y que se puso tan furioso que se cortó los párpados, los que al caer al suelo ascendieron dando origen a la primera planta de té. Desde entonces el té ha proporcionado a los monjes en protección contra el sueño, infundiendo tanta claridad y vigor a la mente que se ha dicho que el sabor del Zen, Chean, y el sabor del té, Chea, son lo mismo. Otra leyenda dice que Bodhidharma estuvo sentado meditando tanto tiempo que se le desprendieron las piernas. De aquí nace el agradable simbolismo de los muñecos japoneses Daruma que representan a Bodhidharma como un personaje rechoncho con un contrapeso en su interior para que siempre vuelva a levantarse cuando se lo voltea. Un poema popular japonés dice del muñeco Daruma, Jinsei nana korobi yaoki, así es la vida, 7 veces abajo, 8 veces arriba. La supuesta entrevista de Bodhidharma con el emperador Wu Deliang lo presenta con su típica brusquedad y modales directos. El emperador le contó todo lo que había hecho para promover la práctica del budismo y le preguntó qué mérito había ganado con ello. De acuerdo con la concepción popular de que el budismo es una gradual acumulación de méritos mediante buenas obras, que llevan a circunstancias cada vez mejores en vidas futuras, y finalmente al nirvana. Pero Bodhidharma replicó, absolutamente ningún mérito. Esto socavó la idea que el emperador tenía del budismo al punto de que preguntó, ¿cuál es, entonces, el primer principio de la doctrina sagrada? Bodhidharma replicó, está todo vacío, no hay nada sagrado. Entonces preguntó el emperador, ¿y quién eres tú para estar aquí ante nosotros? Bodhidharma replicó, no sé. Después de esta entrevista, tan poco satisfactoria desde el punto de vista del emperador, Bodhidharma se retiró a un monasterio en Wei, donde se dice que pasó 9 años en una caverna, mirando la pared. P. F. Suzuki sostiene que esto no debe ser tomado literalmente, y que la expresión se refiere al estado interior de Bodhidharma, al hecho de excluir de su mente todos los pensamientos aferradores. Así permaneció Bodhidharma hasta que se le aproximó el monje Zenquan, luego Huicao, quizá 486 a 593, que habría de convertirse en el sucesor de Bodhidharma como segundo patriarca. Huicao pidió a Bodhidharma una y otra vez que lo instruyera, pero siempre era rechazado. Sin embargo, continuó sentado meditando fuera de la caverna esperando pacientemente en la nieve con la esperanza de que Bodhidharma por último cediera. Desesperado, al final se cortó su brazo izquierdo y se lo presentó a Bodhidharma como testimonio de su angustiada sinceridad. Entonces Bodhidharma por fin le preguntó qué quería. No tengo paz en mi espíritu, Sin, dijo Huicao, te ruego que lo pacifiques. Trae tu espíritu aquí y ponlo ante mí, replicó Bodhidharma.
y te lo apaciguaré, pero cuando busco mi espíritu no lo encuentro. Dijo Uikao. Ahí tienes, replicó enseguida Bodhidharma. Ya he apaciguado tu espíritu. En ese momento Uikao experimentó su despertar, su Tumbuo Satori, de modo que este diálogo resulta ser el primer ejemplo del característico método Zen de instrucción Wen-Taha, en japonés, Mondo, o de preguntas y respuestas, que a veces se denomina vagamente el cuento Zen. La mayor parte de la literatura Zen consiste en estas anécdotas, muchas de ellas mucho más enigmáticas que esta. Su finalidad es siempre precipitar en la mente del que pregunta cierto tipo de súbita conciencia, o poner a prueba la hondura de su penetración. Por ello estas anécdotas no pueden ser explicadas sin echar a perder su efecto. En algunos aspectos son como los chistes que no producen el efecto buscado cuando para que produzcan risa hay que explicarlos. Hay que comprenderlos enseguida o nada. Además debe comprenderse que el personaje principal de estas anécdotas rara vez es simbólico, y cuando lo es, casi siempre lo es secundariamente, como ocurre cuando el diálogo contiene alusiones cuyo sentido resulta evidente para ambas partes. Pero creo que se equivocan los comentaristas como Gernet que suponen que lo principal es la comunicación de algún principio budista mediante un símbolo. El Satori que tan frecuentemente sigue a estos diálogos no es la mera comprensión de una respuesta a una adivinanza. En efecto, todo lo que el maestro Zen dice o hace es una expresión directa y espontánea de ser tal, de su naturaleza búdica, y lo que da no es un símbolo sino la cosa misma. La comunicación Zen es siempre indicación directa, de acuerdo con el tradicional resumen del Zen en 4 frases. Fuera de la enseñanza, aparte de la tradición, no se funda en palabras ni en letras. Apunta directamente a la mente humana. Penetra en la naturaleza humana y alcanza el conocimiento búdico. 59 y el sucesor de Uikao se dice que fue Sente Sean, muerto en 606, y la historia de su primera entrevista tiene la misma forma que la que tuvo lugar entre Uikao y Bodhidharma, salvo que mientras Uikao pidió paz de espíritu, Sente Sean pidió ser purificado de sus faltas. A él se le atribuye un célebre poema llamado Sin Sin Min, el Tratado de la Fe en la Mente 60. Si Sente Sean fue realmente su autor, este poema es la primera expresión clara y comprensiva del Zen. Su sabor taoísta se advierte desde sus primeras líneas. El Tao perfecto carece de dificultad, salvo que evita el elegir y escoger. Y también, sigue tu naturaleza y acuerdo con el Tao, continúa vagando y deja de preocuparte. Si tus pensamientos están ligados, arruinas lo genuino. No te opongas al mundo de los sentidos, pues cuando no te opones a él, resulta ser igual al completo despertar. La persona sabia no se esfuerza, Bu Wei, el ignorante se sujeta a sí mismo. Si obras con tu mente sobre tu mente, ¿cómo podrás evitar una inmensa confusión? El poema no solo está lleno de términos taoístas como Bu Wei y Tzuhan, espontaneidad, sino que toda su actitud es la de dejar quieta la propia mente y confiar en que seguirá su propia naturaleza, lo cual contrasta con la típica actitud india de colocarla bajo rígido control y de excluir la experiencia de los sentidos. El cuarto patriarca, a partir de Sente Sean, se cree que fue Taosin, 579 a 651. Cuando llegó a Sente Sean preguntó, ¿cuál es el método de la liberación? ¿Quién te tiene atado? Replicó Sente Sean. Nadie me tiene atado. Entonces, preguntó Sente Sean, ¿por qué buscas liberarte? Y así ocurrió el Satori de Taosin. El Chewan Telu registra un maravilloso encuentro de Taosin con el sabio Fayong, que vivía en un solitario templo del monte Niu Teou, y era tan santo que los pájaros solían traerle ofrendas de flores. Mientras ambos estaban conversando, un animal salvaje pasó rugiendo cerca, y Taosin dio un salto. Fayong comentó, veo que aún está contigo. Se refería, desde luego, a la pasión instintiva, klesa, del miedo. Poco después, en un momento en que no lo observaban, Taosin escribió el símbolo chino que significa Bude sobre la roca en que Fayong acostumbraba sentarse. Cuando Fayong volvió a sentarse, vio el nombre sagrado y titubeó en sentarse. Veo, dijo Taosin, que aún está contigo. Ante esta observación Fayong despertó por completo, y los pájaros dejaron de traerle flores. El quinto patriarca, y aquí comenzamos a entrar en un capítulo más fidedigno de la historia, fue un Han, 601 a 675.
La primera vez que encontró a un Han, el patriarca preguntó: ¿Cuál es tu nombre, Sin? Tengo una naturaleza, Sin, replicó un Han haciendo un retruécano, pero no es una naturaleza corriente. ¿Cuál es esa naturaleza?, preguntó el patriarca, sin advertir el juego de palabras. Es la naturaleza búdica. ¿No tienes nombre, entonces? Es porque es una naturaleza vacía. Un Han fue aparentemente el primero de los patriarcas con gran número de seguidores. Se dice que presidía un grupo de unos 500 monjes en el monasterio de la montaña de la ciruela amarilla, Wangmei-san, en el extremo oriental de la moderna UP. Sin embargo, su importancia empalidece un tanto debido a su sucesor inmediato, Huinen, 637 a 713, cuya vida y enseñanzas marcan el comienzo definitivo de un verdadero Zen chino, del Zen tal como floreció durante lo que luego se denominó la época de la actividad Zen, que abarca los últimos 2 siglos de la dinastía Tang, desde cerca del 700 al 906. No debemos pasar por alto a los contemporáneos de Huinen porque vivió en una época superlativamente creadora para el budismo chino en general. El gran traductor y viajero Xuanzang había regresado de la India en 645, y exponía las doctrinas Vijnaptimatra, representación solamente, del Yogacara en Cheangan. Su discípulo anterior Fatsang, 643 a 712, estaba dirigiendo la importante escuela del Huayan, en japonés, Kegon, basada en el Avatamsaka Sutra, que más tarde proporcionó al Zen una filosofía formal. Tampoco debemos olvidar que no mucho antes de estos dos hombres, Chikai, 538 a 597, había escrito su notable tratado sobre el método Mahayana del cese y de la contemplación 64, que contiene la enseñanza fundamental de la escuela Teiyente-ai, que se parece al Zen en muchos puntos. Gran parte del tratado de Chikai prefigura tanto por su contenido como por su terminología las doctrinas de Huinen y también las de algunos de sus sucesores inmediatos. Se dice que Huinen tuvo su primer despertar cuando, casi niño, oyó casualmente que alguien leía el Vajraccedika. De inmediato salió en busca del monasterio de un Han en Wangmei para que se le confirmara lo que había entendido y se le diera mayor instrucción. Más adelante nos será útil recordar que su primer Satori le ocurrió espontáneamente, sin el concurso de un maestro. Su biografía lo representa como un campesino iletrado proveniente de las vecindades de Cantón. Parece que un Han reconoció de inmediato la profundidad de su intuición, pero temiendo que sus orígenes humildes no le permitieran ingresar a una comunidad de monjes eruditos, el patriarca lo puso a trabajar en la cocina. Algún tiempo después el patriarca anunció que estaba buscando un sucesor a quien pudiera transmitir su cargo junto con su manto y con la escudilla de mendigo, que se decía proveniente del Bude, que eran sus insignias. Este honor iba a ser conferido a la persona que presentara el mejor poema donde se debía expresar cómo entendía el budismo. El principal monje de la comunidad era un cierto Sensiu, y todos los demás naturalmente supusieron que el cargo pasaría a sus manos, y por tanto no intentaron competir. Sensiu, sin embargo, dudaba de su propia interpretación y decidió presentar el poema anónimamente, y declararse autor solo si el patriarca lo aprobaba. Durante la noche, por tanto, colocó en el corredor, cerca de las habitaciones del patriarca, las siguientes líneas: el cuerpo es el árbol boti, la mente, como un brillante espejo de pie, cuida de limpiarlo siempre, sin dejar que junte polvo. A la mañana siguiente el patriarca leyó el poema y ordenó que se quemara incienso ante él, y dijo que todo el que lo pusiera en práctica podría realizar su propia naturaleza. Pero cuando Sensiu lo fue a ver privadamente y le dijo que él era el autor, el patriarca declaró que su interpretación distaba mucho de ser perfecta. Al día siguiente apareció otro poema al lado del primero: jamás hubo un árbol boti, ni brillante espejo de pie. En realidad nada existe. ¿Dónde, pues, se va a juntar el polvo? El patriarca sabía que solo Huinen podía haber escrito esto, pero a fin de evitárselos borró el poema con su zapato y llamó a Huinen a su cuarto en privado, de noche. Una vez allí le confirió el patriarcado, el manto y la escudilla, y le pidió que huyera a las montañas hasta que los otros monjes hubieran apaciguado sus sentimientos heridos y llegara el momento oportuno para comenzar su enseñanza pública. Si comparamos ambos poemas notaremos enseguida el sabor peculiar del Zen en el de Huinen. El poema de Sensiu refleja lo que aparentemente era la concepción popular y general de dhyana en el budismo chino.
Evidentemente se lo entendía como una disciplina de meditación en posición de sentado, Tso Chean, en la que la mente era purificada por una intensa concentración que hacía cesar todos los pensamientos y apegos. Si se toman literalmente, muchos textos budistas y taoístas confirmarán esta opinión de que el supremo estado de conciencia es una conciencia vacía de todo contenido, de toda clase de ideas, sentimientos y aún sensaciones. Hoy en la India esto constituye una noción muy difundida del samadhi, y nuestra experiencia en el cristianismo puede presentarnos como algo familiar esta interpretación literal, que a veces predomina aún en altas esferas. Winen afirmaba que un hombre con la conciencia vacía no se diferencia de un leño o una piedra. Subrayaba que la idea de purificar la mente era confusa y desacertada porque nuestra naturaleza es algo fundamentalmente claro y puro. En otras palabras, no hay semejanza entre la conciencia o mente y el espejo que puede limpiarse. La verdadera mente es no mente, Busin, lo cual quiere decir que no debe ser considerada como un objeto de pensamiento o acción, como si fuera una cosa que puede agarrarse y controlarse. El intento de actuar sobre la propia mente es un círculo vicioso. Tratar de purificarla es contaminarse con la pureza. Evidentemente esto es la filosofía taoísta de la naturalidad, según la cual una persona no es genuinamente libre, desapegada, o pura, cuando su estado de ánimo resulta de una disciplina artificial. Es solo un imitador de la pureza que finge tener clara conciencia. De aquí el desagradable fariseísmo de quienes son deliberada y metódicamente religiosos. Winen enseñaba que en lugar de tratar de purificar o vaciar la mente simplemente tenemos que soltarla, porque la mente no es algo que pueda agarrarse. Soltar la mente equivale también a soltar la serie de pensamientos e impresiones, nien, que entran y salen, por así decir, de la mente, sin sujetarlos, capturarlos ni meterse con ellos. Los pensamientos van y vienen por sí mismos, pues mediante el uso de la sabiduría no hay bloqueo. Tal es el samadhi de prajna, y la liberación natural. Tal es la práctica de la ausencia de pensamiento, bunien. Pero si no piensas en nada absolutamente y de inmediato ordenas a tus pensamientos cesar, esto hay que atarlo con el nudo de un método, y se llama concepción obtusa. De la concepción usual de la meditación, dice, concentrarse en la mente y contemplarla hasta que esté quieta es una enfermedad y no llana. ¿Refrenar el cuerpo permaneciendo sentado por largo tiempo qué beneficio le trae al Dharma? Y por otra parte, si empiezas a concentrar la mente en la quietud, no producirás más que una quietud innatural. ¿Qué significa la palabra meditación, Tso Chean? En esta escuela significa la ausencia de barreras y de obstáculos. Está más allá de todas las situaciones objetivas, buenas o malas. La palabra sentarse, Tso, no significa excitar los pensamientos en la mente refutando el falso dhyana del amor a vacuidad mental. Winen compara el gran vacío con el espacio, y lo llama grande no porque esté vacío sino porque contiene el sol, la luna y las estrellas. Así dhyana consiste en tomar conciencia de que nuestra naturaleza es como el espacio, y que los pensamientos y las sensaciones van y vienen dentro de esta mente original como los pájaros en el cielo, sin dejar rastro. En su escuela el despertar es súbito porque es para los de entendimiento agudo más bien que para los de entendimiento lento. Estos últimos necesariamente tienen que entender paso a paso, o mejor dicho, después de largo tiempo, porque la doctrina del sexto patriarca no admite etapas de crecimiento. Estar despierto significa estar totalmente despierto porque, como carece de partes o divisiones, no se toma conciencia de la naturaleza del Buda poco a poco. Las últimas instrucciones que dio a sus discípulos contienen una interesante clave para el desarrollo posterior del mundo o método de enseñanza mediante preguntas y respuestas. Si al interrogarte a alguien pregunta por el ser, contéstale con el no ser. Si pregunta por el no ser, contéstale con el ser. Si pregunta por el hombre corriente, contesta hablándole del sabio. Si pregunta por el sabio, contesta hablándole del hombre corriente. Con este método de opuestos en relación recíproca se produce la comprensión del camino intermedio. A cada pregunta que te haga, contesta hablándole de su opuesto. Winen murió en 713, y con él terminó la institución del patriarcado, y el árbol genealógico se echó varias ramas. La tradición de Winen pasó a 5 discípulos: Waiham, muerto en 775, Yin Yuan, muerto en 740, Zenui, 668 a 770, Xuanchue, 665 a 713, y Huichung,
677 a 744. 66. Los descendientes espirituales de Huaihang y de Sinesu siguen viviendo hoy como las dos principales escuelas Zen del Japón, la Rinzai y la Soto. En los 2 siglos posteriores a la muerte de Huinen, los descendientes y escuelas de Zen proliferaron en líneas muy complejas. Bastará con tomar en cuenta algunos de sus individuos más influyentes. Las obras y testimonios de los sucesores de Huinen continúan ocupándose de la naturalidad, basándose en el principio de que la verdadera mente es la ausencia de la mente, y de que nuestra verdadera naturaleza no es ninguna naturaleza especial. Subraya también que la verdadera práctica de Zen no es una práctica, es decir, la aparente paradoja de ser un Buda sin intentar ser un Buda. Según Zen Hui, si uno posee este conocimiento, es contemplación, samadhi, sin contemplar, sabiduría, prajna, sin saber, práctica sin practicar. 4. 193. Todo cultivo de la concentración está mal orientado desde su punto de partida. Pues ¿cómo va a ser posible obtener la concentración cultivando la concentración? 1. 117. Si hablamos de actuar con la mente, esta acción consiste en una actividad o en una inactividad de la mente. Si es inactividad, no seremos diferentes de los tontos vulgares. Pero si dices que es actividad, entonces está en el dominio del aferrarse, y quedamos atados por las pasiones, klesa. ¿De qué modo, pues, podremos obtener la liberación? Los esravacas cultivan la vacuidad, se demoran en la vacuidad, y quedan presos de ella. Cultivan la concentración, se demoran en la concentración, y quedan presos de ellos. Cultivan la tranquilidad, se demoran en la tranquilidad, y quedan presos de ella. Si actuar con la mente es disciplinar la mente, ¿cómo vamos a decir que esto es liberación? 1. 118. En el mismo tono Xuanzue comienza su célebre poema, El canto de la toma de conciencia del Tao. Cheng Tao, que no ves ese tranquilo hombre del Tao que ha abandonado el saber y no se esfuerza, Bu Wei, ni trata de evitar los falsos pensamientos ni busca los verdaderos, pues la ignorancia es en realidad la naturaleza del Buda, y este ilusorio, cambiante y vacío cuerpo es el cuerpo del Dharma acerca de Huaihang, que iniciaba en el Zen a su gran sucesor Ma Tzu, muerto en 788, que entonces estaba practicando la meditación en posición de sentado en el monasterio de Che Wanfa. Se cuenta la siguiente historia. Su reverencia, preguntó Huaihang, ¿qué objeto tiene meditar sentado? Convertirse en un Buda, contestó Ma Tzu. Entonces Huaihang tomó una baldosa y comenzó a pulirla sobre una roca. ¿Qué hace usted, maestro?, preguntó Ma Tzu. La estoy puliendo para hacer un espejo, dijo Huaihang. ¿Y cómo va a hacer que una baldosa pulida se convierta en un espejo? ¿Y cómo va a hacer que meditando sentado se convierta en un Buda? Ma Tzu fue el primer maestro zen célebre por sus extrañas palabras y extraordinaria conducta, y se lo presenta como alguien que caminaba como un toro y miraba como un tigre. Cuando un monje le preguntó cómo entra en armonía con el Tao, Ma Tzu le replicó, ya estoy en armonía con el Tao. Fue el primero que contestó preguntas acerca del budismo golpeando a quien interrogaba, o gritándole, Hou, te a veces. Sin embargo, era más discursivo, y una de sus conferencias trata el problema de la disciplina así. El Tao no tiene nada que ver con la disciplina. Si se dice que se lo alcanza mediante la disciplina, cuando la disciplina sea perfecta se lo puede volver a perder, o concluir con la disciplina resulta ser perder el Tao. Si se dice que no hay disciplina, eso significa ser lo mismo que la gente ordinaria. CTOU, 700 a 790, discípulo de Sinesu, en la línea del Zen Soto, era aún más directo. Mi enseñanza, que ha sido transmitida desde los antiguos Budes, no depende de la meditación, dhyana, ni de ninguna diligente aplicación. Cuando uno alcanza la intuición tal como la alcanzó el Buda, uno se da cuenta de que la mente es Buda y que Buda es la mente, y que la mente, Buda, los seres sensibles, Bodhi y Klesa son una y la misma substancia con distintos nombres. Su curioso nombre, que significa cabeza de piedra, se atribuye al hecho de que vivía en lo alto de una enorme roca cerca del monasterio de Ensho. Con Nan Chewan, 748 a 834, discípulo de Ma Tzu, y su sucesor Chao Shou, 778 y 897, la enseñanza del Zen se hizo particularmente animada y perturbadora. El Gumenquan cuenta que Nan Chewan interrumpió una disputa entre sus monjes, que discutían acerca de quién era el dueño de un gato,
amenazándolos con partir al animal con su espada si ninguno de los monjes era capaz de decir una buena palabra, es decir, de dar una inmediata expresión de su zen. Hubo un silencio de muerte y el maestro cortó al gato en dos. Más tarde Nan Che Wang contó el incidente a Chao Shou, quien enseguida se puso sus zapatos sobre la cabeza y salió del cuarto. Si tú hubieras estado allí, dijo Nan Che Wang, el gato se habría salvado. Se dice que Chao Shou tuvo su despertar después del siguiente incidente con Nan Chuan. Chao Shou preguntó, ¿qué es el Tao? El maestro replicó, tu mente ordinaria, es decir, natural, es el Tao. ¿Cómo podemos volver a ponernos de acuerdo con él? Queriendo ponerte de acuerdo con él inmediatamente te desvías de él. Pero si no lo intento, ¿cómo puedo conocer al Tao? El Tao, dijo el maestro, no pertenece ni al saber ni al no saber. Saber es interpretar mal, no saber es ciega ignorancia. Si realmente comprendes al Tao más allá de toda duda, es como el cielo vacío. ¿Por qué introducir en él el bien y el mal? Cuando a Chao Shou le preguntaron si un perro tenía naturaleza búdica, lo cual se afirma en la doctrina mahayana corriente, contestó con una sola palabra, no. Wu, W en japonés, Mu, 75. Cuando un monje le pidió instrucción se limitó a preguntarle si había comido sus gachas, y luego añadió, vete a lavar la escudilla, 76. Cuando le preguntaron acerca del espíritu que queda cuando el cuerpo se ha descompuesto, observó, esta mañana hay viento otra vez. Mate S.U. tuvo otro notable discípulo en Pochan, 720 a 814, que se dice había organizado la primera comunidad de monjes puramente zen, y establecido sus reglas basándose en el principio de que día sin trabajo, día sin comida. Desde entonces las comunidades zen se caracterizan por la importancia que conceden al trabajo manual y a cierto grado de autarquía económica. Conviene observar que no se trata exactamente de monasterios en el sentido occidental. Son más bien escuelas de entrenamiento, que uno puede abandonar en cualquier momento sin ser criticado. Algunos miembros siguen siendo monjes toda la vida, otros se hacen sacerdotes seglares a cargo de pequeños templos, otros aún pueden volver a la vida laica. 78. A Pochan se le atribuye la famosa definición del zen: cuando tengas hambre, come, cuando tengas sueño, duerme. Se dice que experimentó su satori cuando Mate S.U. le gritó y lo dejó sordo por 3 días. También se dice que tenía el hábito de indicar la vida zen a sus discípulos con el dicho, no te apegues, no busques. Cuando se le preguntó acerca de cómo buscar la naturaleza del Buda contestó, se parece mucho a cabalgar un buey en busca del buey. Juan Po, muerto en 850, discípulo de Pochan, tiene también mucha importancia en este periodo. No solo fue el maestro del Gran Lin Chi sino también el autor del Che Wan Sin Fa Yao, o tratado sobre los fundamentos de la doctrina de la mente. El contenido de su obra es esencialmente el mismo cuerpo de doctrina que se encuentra en Huineng, Zen Hui y Mate S.U., pero incluye algunos pasajes de notable claridad y también algunas francas y cuidadosas respuestas a preguntas que se le hacen al final. Con el acto mismo de buscarla, a la naturaleza búdica, producen el efecto contrario de perderla, porque eso es utilizar el Buda para buscar el Buda, y utilizar la mente para agarrar la mente. Aunque hagan todo cuanto puedan para lograr un kalpa completo, no podrán alcanzarlo si quienes estudian el Tao no despiertan a esta substancia mental, crearán una mente por encima de la mente, buscarán al Buda fuera de sí mismos y quedarán apegados a formas, prácticas y ejecuciones, todo lo cual es dañino y ajeno al camino que lleva al supremo conocimiento. Gran parte de su obra se dedica a clarificar el sentido de lo que se entiende por el vacío, y por sin mente, Busin, y sin pensamiento, Bunien, y a todos ellos se los distingue cuidadosamente de la vacuidad y de la nada literales. A lo largo de todo el texto hallamos términos e ideas taoístas. Temiendo que ninguno de vosotros entendiera, ellos, los budes, le dieron el nombre de Tao, pero vosotros no debéis basar ningún concepto en ese nombre. Así se dice que una vez cazado el pez, la trampa queda olvidada. Dicho de Chuang Tzu. Cuando el cuerpo y la mente logran la espontaneidad, se llega al Tao y se comprende la mente universal. En otros tiempos los hombres tenían mentes agudas. Al oír una sola frase abandonaban el estudio y por eso se los llamaba los sabios que, abandonando el saber, permanecen en la espontaneidad. En nuestros días la gente solo busca atiborrarse de conocimientos y deducciones,
confiando mucho en las explicaciones escritas y dando a todo esto el nombre de práctica. Parece, sin embargo, que la instrucción personal de los discípulos de Huang Po no era siempre tan explicativa. Lin Chi, en japonés, Rinzai, muerto en 867, nunca pudo sacarle una palabra. Cada vez que intentaba hacerle una pregunta, Huang Po le pegaba, hasta que desesperado dejó el monasterio y buscó el consejo de otro maestro, Tayu, que lo reprendió por ser tan ingrato con la amabilidad de abuela que Huang Po le había dispensado. Esto despertó a Lin Chi, que volvió a presentarse ante Huang Po. Pero esta vez fue Lin Chi quien dio el golpe diciendo, no hay gran cosa en el budismo de Huang Po, después de todo. El documento donde constan las enseñanzas de Lin Chi, el Lin Chi Lu, en japonés, Rinzai Roku, lo muestra como un personaje de inmensa vitalidad y originalidad, que da clase a sus discípulos utilizando un lenguaje popular y algo picante. Parecería que Lin Chi tratase de utilizar toda la fuerza de su personalidad para producir en el estudiante un inmediato despertar. Una y otra vez los regaña por no tener suficiente fe en sí mismos, por dejar que sus mentes galopen en busca de algo que jamás perdieron, y que está ante ti en este mismo momento. El despertar para Lin Chi parece ser primordialmente un asunto de fibra, de tener coraje suficiente para abandonarse sin más trámite a la inconmovible fe en que nuestro natural y espontáneo funcionamiento es la mente del Bude. Su actitud ante el budismo conceptual, ante la obsesión del estudiante por las etapas a alcanzar y las metas a alcanzar es despiadadamente iconoclasta. ¿Por qué hablo aquí? Solo porque vosotros los seguidores del Tao seguís galopando en busca de la mente y no sois capaces de detenerla. En cambio los antiguos actuaban con calma, adecuándose a las circunstancias, a medida que se presentaban. O vosotros los seguidores del Tao. Cuando alcancéis mi punto de vista estaréis sentados sobre las cabezas de los budes. Los que hayan completado las 10 etapas parecerán mequetrefes, y los que hayan llegado al supremo despertar parecerá que tienen cangas en torno a sus cuellos. Los arans y los pratyeka buddhas son como una letrina, bodhi y nirvana son como postes para sujetar mulas. Lin Chi pone especial acento en la vida natural o inafectada. Buzi en el budismo no cabe hacer esfuerzos. Sé ordinario y nada especial. Descarga tus intestinos y tu vejiga, ponte la ropa, come tu comida. Cuando estés cansado, vete a acostar. Los ignorantes quizás se rían de mí, pero los sabios comprenderán. Cuando vas de un lugar a otro, si consideras que cada uno de ellos es tu hogar, todos ellos serán genuinos, porque cuando las circunstancias se presentan no debes tratar de cambiarlas. Así tus sentimientos usuales, que producen karma para los 5 infiernos, por sí solos se convertirán en el gran océano de la liberación. Y sobre la creación de karma mientras se busca la liberación, dice, fuera de la mente no hay dharma, y dentro de ella tampoco hay nada que captar. ¿Qué es lo que buscas? Por todas partes dices que al Tao hay que practicarlo y ponerlo a prueba. No te equivoques. Si hay alguien que puede practicarlo, no produce más que karma para el nacer y el morir. Hablas de estar perfectamente disciplinado en tus 6 sentidos y en las 10.000 formas de conducta, pero, tal como yo lo veo, todo esto es crear karma. Buscar al Buda y buscar el Dharma es precisamente hacer karma para los infiernos. En Mate S.U., Nan Che Wan, Chao Shou, Huang Po y Lin Chi podernos percibir el aroma del Zen en sus más altos exponentes. Aunque taoísta y budista por su inspiración original, es también algo más que eso. Es muy terrenal, muy positivo, muy directo. La dificultad para traducir los testimonios de estos maestros reside en que su estilo chino no es ni clásico ni moderno, sino más bien la lengua coloquial de la dinastía Tean. Su naturalidad es menos refinada, menos evidentemente hermosa que la de los sabios y poetas taoístas. Es casi burda y común. Digo casi porque la expresión no es en realidad correcta. Es muy dudoso que podamos establecer paralelos con otras culturas para hacer comparaciones, y el estudiante occidental podrá percibir su aroma mejor observando las obras de arte que el Zen habría de inspirar después. La mejor imagen es la de un jardín que consiste tan solo en una extensión de arena rastrillada donde se levantan algunas rocas sin tallar, cubiertas de musgos y líquenes, como los que hoy podemos ver en los templos Zen de Kioto. Los medios utilizados son los más sencillos que pueda imaginarse. El efecto es tal que parecería que el hombre no lo hubiera tocado casi, como si hubiera sido transportado intacto desde la costa del mar.
Pero en la práctica solo un artista de mucha sensibilidad y experiencia puede lograrlo. Desde luego, esto inducirá a pensar que el aroma del zen es una especie de estudiado y afectado primitivismo. A veces lo es. Pero el auténtico aroma del zen aparece cuando un hombre es casi milagrosamente natural sin intentar serlo. Su vida zen no consiste en hacerse a sí mismo sino en crecer en ese sentido. Por esta razón debiera ser evidente que la naturalidad de aquellos maestros de la época Ten no debe ser tomada literalmente, como si el zen consistiera nada más que en jactarse de ser un individuo completamente ordinario y vulgar, que desecha sus ideales y se comporta como le viene la gana. En realidad esto sería una afectación. La naturalidad del zen florece solo cuando uno ha perdido toda afectación y conciencia de sí. Pero un espíritu de esta clase va y viene como el viento y es la cosa más imposible de institucionalizar y conservar. Sin embargo, en la última parte de la dinastía Team el genio y la vitalidad del zen fueron tales que se convertía en la forma de budismo predominante en China, aunque a menudo muy estrechamente ligado a otras escuelas. Sun Mi, 779 a 841, fue simultáneamente un maestro zen y quinto patriarca de la escuela Huayan, representante de la filosofía del Avatamsaka Sutra. Esta forma extremadamente madura y sutil de filosofía mahayana fue empleada por Teung San, 807 a 869, al desarrollar la doctrina de las 5 jerarquías, Wu Wei, referente a la quíntuple relación de lo absoluto, Cheng, con lo relativo, Pei-en, y su discípulo T.S.A.O. Chan, 840 a 901, la relacionó con la filosofía del primer Chingo libro de los cambios, Fa-yen, 885 a 958, y Fen Yang, 947 a 1024, fueron también maestros influyentes que hicieron un profundo estudio del Huayan, que hasta hoy constituye por así decir el aspecto intelectual del Zen. Por otra parte, maestros como Te Chao, 891 a 972, y Yen Zhou, 904 a 975. Mantuvieron estrechas relaciones con las escuelas Teien Teai y de la Tierra Pura. En 845 el emperador taoísta Buzun persiguió al budismo durante breve tiempo pero con energía. Templos y monasterios fueron destruidos, sus tierras confiscadas, y los monjes obligados a volver a la vida laica. Afortunadamente su entusiasmo por la alquimia taoísta pronto lo absorbió en experimentos con el elixir de la inmortalidad que, después de probarlo, le produjo la muerte. El Zen sobrevivió a la persecución mejor que cualquier otra escuela, y comenzó una larga era en la que gozó de favores imperiales y populares. Cientos de monjes se agolpaban en sus ricas instituciones monásticas y las fortunas de la escuela prosperaron tanto y su número se elevó de tal modo que la conservación de su espíritu se convirtió en un serio problema. La popularidad casi invariablemente acarrea el menoscabo de la calidad. Cuando el Zen llegó a ser menos un movimiento espiritual libre y más una institución establecida, su carácter sufrió un curioso cambio. Se hizo necesario estandardizar sus métodos y encontrar medios para que los maestros pudieran controlar a gran número de estudiantes. Existían también los problemas especiales que surgen en las comunidades monásticas cuando aumenta el número de sus miembros, se endurecen sus tradiciones, y sus novicios tienden cada vez más a ser meros niños sin vocación natural, a quienes sus piadosas familias envían para que reciban instrucción. Este último factor tuvo efectos de vastas consecuencias sobre el desarrollo del Zen institucional, pues la comunidad Zen dejó de ser preponderantemente una asociación de hombres maduros con intereses espirituales para convertirse más bien en una escuela eclesiástica con pensionado para adolescentes. En estas circunstancias el problema de la disciplina se hizo vital. Los maestros Zen se vieron obligados a preocuparse no solo por la forma de liberarse de la convención, sino también por el problema de inculcar convenciones, modales corrientes y costumbres morales en los novatos. Es conveniente que el estudiante occidental maduro que encuentra interesante al Zen como filosofía o como camino de liberación tenga presente este hecho. De lo contrario puede llevarse una desagradable sorpresa con el Zen monástico tal como existe hoy día en Japón. Hallará que el Zen es una disciplina que se enseña a palos. Encontrará que, aunque todavía sigue siendo un medio eficaz de liberación para quienes se interesan por sus ideales más altos, su mayor preocupación se cifra en un régimen disciplinario que educa el carácter del mismo modo que la anticuada public school inglesa o el noviciado jesuita. Pero lo hace muy bien. El tipo Zen es una personalidad excelente, para lo que puede ser una personalidad, confiado en sí mismo, capaz de humor,
limpio y ordenado hasta en sus menores detalles, enérgico sin apresuramientos, y duro como el hierro aunque dotado de fina sensibilidad estética. La impresión general que hacen estos hombres es el mismo tipo de equilibrio que el muñeco Daruma. No son rígidos, pero no se los puede voltear. Otro problema crucial surge cuando una institución espiritual se vuelve próspera y poderosa. El problema muy humano de la competición para el cargo, y de quien tiene derecho de ser el maestro. El Chewan Telu o registro de la transmisión de la lámpara, escrito por Tao Yuan alrededor de 1004, muestra preocupación por este problema, pues uno de los principales objetivos de esta obra es establecer una adecuada sucesión apostólica de la tradición Zen, de modo que nadie pueda pretender autoridad a menos que su Satori haya sido aprobado por alguien que hubiera sido aprobado, hasta los tiempos del mismo Buda. Sin embargo, nada es más difícil que establecer los méritos adecuados en el imponderable reino del conocimiento espiritual. Cuando los candidatos son pocos, el problema no es tan grave, pero cuando un maestro es responsable de varios centenares de estudiantes, el proceso de enseñar y controlar requiere la estandarización. El Zen resolvió este problema con notable ingenio, empleando un medio que no solo proporcionaba una prueba de competencia, sino, lo que es mucho más importante, un medio de transmitir la experiencia del Zen con un mínimo de falsificación. Este extraordinario invento fue el sistema de Kungan, en japonés, Kwan, o problema Zen. Literalmente ese término significa documento público o caso en el sentido de una decisión que crea precedente jurídico. Así el sistema Kwan implica aprobar una serie de pruebas basadas en los mondo o anécdotas de los viejos maestros. Uno de los primeros koans es la respuesta negativa que Chao Shou dio a la pregunta acerca de si un perro tiene naturaleza búdica. El estudiante debe mostrar que ha experimentado el sentido del koan mediante una demostración especial y generalmente no verbal que tiene que descubrir intuitivamente el periodo de prosperidad que llegó con los siglos décimo y undécimo fue acompañado de una sensación de aflojamiento espiritual que a su vez promovió el estudio de los grandes maestros Teang. Sus anécdotas luego fueron recogidas en antologías como el Piyenlu 1125 y el Bumen Kwan 1229. En la décima o undécima generación posterior a Linchi, Yuanbu, 1063 a 1135, y su discípulo Taoyi, 1089 a 1163, comenzaron a utilizar estas anécdotas en el método Kwan. Sin embargo, algo que ya comenzaba a parecérsele había sido empleado por Wang Lun, 1002 a 1069, a fin de hacer frente al gran número de estudiantes que lo seguían. Inventó 3 preguntas que servían de tests y que se conocieron con el nombre de las 3 barreras de Huang Lung. Pregunta: todo el mundo tiene un lugar de nacimiento. ¿Dónde está tu lugar de nacimiento? Respuesta: esta mañana temprano comí gachas de arroz. Ahora de nuevo tengo hambre. Pregunta: ¿en qué sentido mi mano es como la mano del Buda? Respuesta: tocando el laúd bajo la luna. Pregunta: ¿en qué sentido mi pie es como el casco de una mula? Respuesta: cuando la garza blanca se para en la nieve tiene otro color. Sin duda las respuestas dadas fueron las réplicas originales a las preguntas, pero luego el problema comprende tanto la pregunta como la respuesta, pues el estudiante debe percibir la relación que existe entre ambas y que, como es fácil ver, no es nada evidente. Por el momento bastará decir que cada Kwan tiene un punto que es algún aspecto de la experiencia Zen, que este punto a menudo queda oculto por el hecho de ponerlo mucho más de relieve de lo que uno esperaría, y que los koans se interesan no solo por el primer despertar al vacío sino también por su posterior expresión en la vida y en el pensamiento. El sistema Kwan fue desarrollado en la escuela Zen Linchi, Rinzai, pero encontró oposición. La escuela Soto consideró que era demasiado artificial. Mientras los defensores del método Kwan utilizaban esta técnica como un medio para alentar la abrumadora sensación de duda, I Ching DFF, que consideraban esencial como condición del Satori, la escuela Soto sostenía que se prestaba demasiado fácilmente a esa búsqueda del Satori que lo aleja o, lo que es peor, que produce un Satori artificial. Los partidarios de la escuela Rinzai a veces dicen que la intensidad del Satori es proporcional a la intensidad de la sensación de duda o ciega búsqueda que lo precede. Pero para los Soto este hecho significa que Satori tiene carácter dualista, y que por tanto no es más que una artificial reacción emotiva. Por ello la concepción Soto afirmaba que el jhana adecuado consistía en la acción sin motivos, Bu Wei, en quedarse sentado nada más que para estar sentado, o en caminar nada más que por caminar. Por tanto estas escuelas recibieron,
respectivamente los nombres de Kaan Hua Zen, Zen observador de la anécdota, y Mo Chao Zen, Zen iluminado en silencio. El monje Teien Teai, en japonés llamado Eisai, 1141 a 1215, que estableció monasterios en Kioto y Kamakura bajo patronato imperial, introdujo en Japón en 1190 la escuela Rinzai del Zen. La escuela Soto fue introducida en 1227 por el extraordinario genio de Dogen, 1200 a 1253, que estableció el gran monasterio de Eieji, rehusando, sin embargo, aceptar favores imperiales. Hay que observar que el Zen llegó al Japón poco después de iniciarse la era Kamakura, cuando el dictador militar Yoritomo y sus samurái arrebataron el poder que estaba en manos de la nobleza decadente. Esta coincidencia histórica proporcionó a la clase militar de los samurái un tipo de budismo que les resultaba muy atractivo por sus cualidades prácticas y terrenales, y también por su modalidad sencilla y directa. Así surgió la peculiar forma de vida llamada Bushido, el Tao del guerrero, que consiste esencialmente en la aplicación del Zen a las artes de la guerra. La asociación de la doctrina pacifista del Bude con las artes militares siempre ha sido un enigma para los budistas de las demás escuelas. Parece implicar un completo divorcio entre el despertar y la moralidad. Pero hay que hacer comprender que, en su esencia, la experiencia budista consiste en liberarse de toda clase de convenciones, inclusive de las convenciones morales. Por otra parte, el budismo no es una rebelión contra la convención. En sociedades en las que la casta militar es parte integrante de la estructura convencional y se acepta el papel del guerrero como una necesidad, el budismo hará posible que el guerrero cumpla su papel como budista. No menos enigmático debería ser para un cristiano pacifista el culto medieval de la caballería. La contribución del Zen a la cultura japonesa no se limita de ningún modo al Bushido. Ha ingresado a casi todos los aspectos de la vida del pueblo, a su arquitectura, poesía, pintura, jardinería, juegos atléticos, oficios y profesiones. Ha penetrado en el habla y el pensamiento cotidianos de la gente más ordinaria. Gracias al genio de monjes Zen como Dogen, Akuin y Bankei, de poetas como Ryokan y Baso, y de pintores como Sesu, el Zen se ha hecho muy accesible a la mentalidad común. Dogen, en particular, hizo una aportación de incalculable valor a su país natal. Su inmensa obra, el Sogogenso, Tesoro del Ojo de la Verdadera Doctrina, fue escrito en lengua vernácula y abarca todos los aspectos del budismo, desde su disciplina formal hasta sus intuiciones más profundas. Explica su doctrina del tiempo, del cambio y de la relatividad, con ayuda de las más atractivas imágenes poéticas. Es de lamentar que hasta ahora nadie haya tenido tiempo y talento para traducir esta obra al inglés. Akuin, 1685 a 1768, reconstruyó el sistema Kuan y se dice que instruyó a no menos de 80 sucesores en la doctrina Zen. Bankei, 1622 a 1693, inventó un método para presentar el Zen tan fácil y sencillamente que parecía casi demasiado bueno para creer que fuera verdadero. Hablaba a grandes grupos de granjeros y campesinos, pero parece que ninguna persona importante se atrevió a seguirlo. Entretanto, el Zen continuó prosperando en China hasta bien avanzada la dinastía Ming, 1368 a 1643, época en que comenzaron a borrarse las divisiones entre las diferentes escuelas del budismo, y la popularidad de la escuela de la tierra pura, con su método fácil de invocar el nombre de Amitabha, comenzó a unirse a la práctica Kuan y finalmente a absorberla. Unas cuantas comunidades parecen haber sobrevivido hasta hoy, pero, en la medida en que he podido estudiarlas, parece que se inclinan hacia la escuela Soto o hacia las preocupaciones ocultistas del budismo tibetano. En cualquiera de esos casos tienen una concepción del Zen entremezclada con una doctrina compleja y cuestionable acerca de la anatomía psíquica del hombre, que parecería derivar de ideas de la alquimia taoísta. La historia del Zen chino plantea un problema fascinante. Tanto el Zen Rinzai como el Zen Soto, tal como hoy los encontramos en los monasterios japoneses, dan enorme importancia a zazen o meditación en posición de sentado, práctica que siguen durante varias horas del día haciendo hincapié en la postura y el método de respiración correcta. Practicar zen es, de hecho, practicar zazen, a lo cual la escuela Rinzai añade zanzen, la visita periódica al maestro, Roshi, para presentarle la presunta solución del Kuan. Sin embargo, el Zenui Ochan Elechi registra la siguiente conversación entre Zenui y un cierto Cheen. El maestro preguntó a Cheen,
¿Qué método hay que practicar para ver el interior de nuestra propia naturaleza? Ante todo es necesario aplicarse a la práctica de sentarse con las piernas cruzadas en samadhi. Una vez obtenido el samadhi, mediante el samadhi uno tiene que despertar prajna dentro de sí. Mediante prajna uno puede ver el interior de su propia naturaleza. Senui. Cuando uno practica samadhi, ¿no es esto una actividad deliberada de la mente? Chen. Sí. Senui. Entonces esta deliberada actividad de la mente es una actividad de la conciencia restringida. ¿Y cómo puede producir una visión del interior de nuestra propia naturaleza? Chen. Para ver el interior de nuestra propia naturaleza tenemos que practicar samadhi. De lo contrario, ¿cómo podríamos verla? Senui. Toda práctica de samadhi es una concepción fundamentalmente equivocada. ¿Cómo puede ser que practicando samadhi uno puede alcanzar el samadhi? 111. Ya hemos mencionado la anécdota de Mate S.U. Waiham, en la que este último comparó la meditación en posición de sentado con el pulir una baldosa para hacer un espejo. En otra ocasión Waiham dijo, si te ejercitas en la meditación en posición de sentado, sasen, te ejercitas para ser un Buda sentado. Si te ejercitas en sasen, debes saber que el zen no consiste ni en estar sentado ni en estar de pie. Si te ejercitas para ser un Buda sentado, debes saber que el Buda no es una forma fija. Como el Dharma carece de morada fija, no es cuestión de elegir. Si te conviertes en un Buda sentado, precisamente matas a Buda. Si te adhieres a la posición de sentado no alcanzarás el principio del zen. Esta parece ser la doctrina que se repite en todos los maestros Tean desde Winen a Lin Chi. En ninguna de sus enseñanzas he podido encontrar ninguna instrucción o recomendación del tipo Sasen que hoy consiste en la principal preocupación de los monjes en por el contrario. Esa práctica es discutida una y otra vez en la forma aparentemente negativa de las dos citas que acabamos de transcribir. Podría suponerse que Sasen formaba parte de la regla de vida normal del monje Zen al punto de que nuestras fuentes no se molestan en discutirla, y que sus enseñanzas se dirigen a los estudiantes aventajados que han llegado a dominar Sasen de tal modo que ya es hora de ir más allá. Pero esa suposición no concuerda muy bien con las referencias a los enormes grupos de clérigos y de laicos que escuchaban algunos de los discursos, pues sería bastante fantástico suponer que China estaba llena de yogis. Los discursos con frecuencia comienzan diciendo, de una manera bastante breve y directa, que sus enseñanzas van dirigidas a aquellos que ya han adquirido las virtudes budistas. Pero esto podría significar simplemente que van dirigidas a la gente madura que domina las convenciones morales y sociales corrientes, y que por tanto no corre peligro de utilizar el budismo como pretexto de rebelión contra la decencia común. Por el contrario, podría suponerse que el tipo de sasen criticado se practica con una finalidad, la de obtener el conocimiento búdico en lugar de sentarse nada más que por sentarse. Esta suposición concordaría con la objeción que hace la escuela Soto a la escuela Rinzai por su método de cultivar el estado de gran duda mediante el Quan. Aunque los Soto no son muy justos con los Rinzai en este punto, ello sería una plausible interpretación de la doctrina de los primeros maestros. Sin embargo, hay varias referencias a la idea de que permanecer sentado por largo tiempo no es mucho mejor que estar muerto. Desde luego, hay situaciones en que es adecuado estar sentado, lo mismo que ocurre con el estar de pie, el caminar o el yacer, pero imaginar que la posición de sentado contiene alguna virtud especial es apego a la forma. Así en el Tean Chimbuinen dice, un hombre vivo que se sienta y no se acuesta, un hombre muerto que yace y no se sienta. Después de todo ambos son solo sucios esqueletos. Aún en el Zen japonés encontramos a veces una práctica Zen que no concede especial importancia a Sasen, sino que más bien subraya la utilización de nuestro trabajo habitual como medio de meditación. Este fue sin duda el caso de Bankei 91, y en este principio se basa la aplicación corriente de artes tales como la ceremonia del té, el tocar la flauta, el dibujo a pincel, la ballestería, la esgrima y el jujutsu como métodos de practicar el Zen. ¿Acaso la exageración del Sasen en tiempos más recientes forma parte de la conversión del Zen monástico en una escuela de varones? Tener a los muchachos sentados durante horas seguidas bajo la mirada vigilante de monitores armados de estacas es sin duda un método seguro para evitar que hagan diabluras. Con todo, por más que el Sasen pueda haber sido exagerado en el lejano oriente,
¿Acaso una cierta dosis de sentarse nada más que por sentarse fuera lo mejor para las mentes nerviosas y los cuerpos agitados de los europeos y americanos? Siempre, claro está, que no se les ocurra utilizarlo como un método para convertirse en budes. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Si te ha gustado, comparte con algún conocido que consideres podría serle de ayuda a este contenido. No te olvides de suscribirte, activar la campanita y darle like. Muchas gracias, hasta la próxima.